A veces la enfermedad es una consecuencia de no tomar a los padres. Esto también es muy hellingeriano porque tiene que ver con esto de cómo funciona en nuestra conciencia la compensación, ¿no? Conduce a enfermedades graves cuando un hijo se niega a tomar a los padres con amor, a honrarlos. Rechazo, por ejemplo, con reproches, acusaciones. Ayer justamente atendí a una clienta con síntomas físicos con muy corta edad. Y entonces pregunto yo, y bueno, ¿y tu papá? No, yo con mi papá no quiero saber nada, no me hablo, es inútil acercarme a él. Cuando indago un poco más, sus papás se habían separado cuando ella tenía 4 años, había quedado como un sentimiento de pérdida y de estar perdidas en su alma. Y bueno, y la solución es poder reescribir y resignificar el vínculo con su papá y la relación con su papá. Independientemente de lo que su papá haya hecho, poder volver a estar conectada con aquel que le dio la vida. Porque estas acusaciones, estos litigios, negarse al apoyo que dan los padres, nos puede llevar a la enfermedad. Por ejemplo, Hellinger lo decía siempre, casos de cáncer en donde prefiero morir antes que honrar a mi mamá. Y los movimientos interrumpidos, como el de mi paciente ayer, justamente llevan muchas veces a la enfermedad y el conflicto. ¿Y cómo se logra reparar este amor hacia los padres? Bueno, elevando a estos padres a un nivel espiritual, más allá de las diferenciaciones de lo que hicieron bien o mal. Tomar a los padres significa decir, estos son mis papás, son los correctos, es una mujer, un hombre común que se sintieron atraídos, se unieron, la fuerza de la vida vio esa unión y a través de ellos es que yo vine a este mundo. Y significa amarlos como son, las condiciones en que se unieron, el límite de amor que pudieron tenerse, renunciando justamente a toda pretensión o arrogancia. En esto, Hellinger ha sido un maestro de llevar a muchas personas a la vida, pudiendo resignificar la relación con los padres, dejar de ver a mis papás como una nenita y convertirme en una hija adulta, pudiendo colocarlos en un lugar en donde, por eso la imagen es que estén en mi espalda, en donde mis padres son la fuerza, que me entregan algo que ellos ya han recibido. Otra razón en que la culpa a veces la vivimos como enfermedad es cuando la expiación es asumida en el lugar de otro. Ya no es que yo ocasione un daño, sino que otro de mi familia o de la red familiar de pronto daño a otro. Y aquí vuelven a actuar estas frases de amor ciego y también vuelve a actuar algo que es una dinámica cruel, espantosa, que se llama implicación. Lo hemos visto cuando hablamos de conciencia arcaica, ¿no? Esta conciencia que restituye la totalidad del sistema a través de que un posterior viva la expiación de un anterior. Tiene que ver con esto que te decía recién, que compartimos un alma común, un destino común, un campo espiritual común, y hay una doble vía en esta dinámica. Por un lado, la persona se arroga el lugar con esta frase de amor ciego y violenta la jerarquía, pero por otro lado, el orden de jerarquía es vulnerado por esta conciencia arcaica y nos encontramos entramados con dinámicas, como te dije recién, crueles y duras, en donde la persona posterior, la persona de menos rango, simplemente vive un destino que no le pertenece a cargo de un anterior. ¿Y esto por qué sucede? Sucede básicamente porque en este campo todos tenemos el mismo derecho y el mismo rango en el valor de nuestra vida. Esta vida que fue pensada por el espíritu, lanzada a la existencia, y cuando yo, con muy buena conciencia personal, excluyo a alguien, por ejemplo, quitándole la vida, disponiendo de la vida de otro, asesinándolo, por ejemplo, entra en juego esta implicación arcaica.
Y a conciencia arcaica, ¿qué significa esto? Significa que la exclusión de un anterior provoca que un miembro de la familia posterior ocupe un lugar que no le corresponde. Y me dirás, ¿cuál es la salida, Laura, para esta dinámica? Bueno, la inclusión consciente a la familia y en el alma común de ambas vinculaciones. Con el destino se mitigan las consecuencias. Bueno, en el ámbito de las implicaciones es donde te diría que el procedimiento hellingeriano y de las constelaciones familiares ha sido de gran ayuda para muchísimas personas y nos ha permitido acceder al campo de información, traducirlo, lograr un desacople con esta información, entrando en una sintonía que siempre sigue las mismas pautas. Que todos estén, que se una lo que está separado, que cada quien lleve su carga y que cada quien tenga su lugar. Solución de siempre, gente, integrar a los excluidos con amor, también con el duelo, con el arrepentimiento por aquello que ocurrió, honrar sus destinos y cómo podemos escapar entonces a esta necesidad que provoca enfermedad en nosotros y en los demás. Bueno, cuando nos dejamos abarcar y llevar a un campo mucho más extenso, en donde nos convertimos seres más humanos en lugar de inhumanos, en el que dejamos atrás estas diferenciaciones habituales de buenos y malos, y al mismo tiempo dejamos atrás las diferenciaciones entre vida y muerte. En este campo mucho más extenso, en donde todos pertenecen, en donde cada uno tiene su lugar, en donde se asiente al destino de cada uno, inclusive cuando es difícil, es donde se da una posibilidad mayor de orden. Siempre digo, la luz es absolutamente ordenada. Entonces, voy a sintetizarte, querido amigo, querido oyente. Verás la complejidad del ser humano. Verás que no se puede reducir a diagnósticos lineales, ni a frases repetidas, ni encontrar a los culpables. Cada uno de nosotros está en grado de ampliar su propia conciencia y encontrar en su interior la propia frase de sanación. Siempre y cuando veamos como dinámicas en donde un amor estrecho está como congelando o desordenando la salud. Y cuando nosotros ampliamos nuestra conciencia, entonces, ¿qué significa? Significa una purificación de nuestras creencias. Hay un cambio de conducta en el cual tenemos que llevar a cabo. Es un proceso personal de crecimiento y evolución. Y aunque te suene raro, toda enfermedad lo que busca es que nos volvamos a reordenar, es que volvamos al sendero de la salud plena. Y entonces te voy a dejar ahora con una pequeña frase, un pequeño poema, a Hellinger le encantaba, que dice lo siguiente: honrar la vida significa tomarla y amarla como es, con el principio y con el final, con la salud, con la enfermedad, con la inocencia y con la culpa.